y corregir la aberración esférica y cromática se haya formado por selección natural parece, lo confieso abiertamente, absurdo en el grado más alto. De hecho, aquí, en este párrafo, Charles Darwin está describiendo lo que en parte se describe hoy como la fisiología de la visión. El ojo, siendo un órgano tan intrincado, ha sido objeto de estudio por varios creacionistas como Charles Darwin y también por defensores del diseño inteligente. Y ponen al ojo como un ejemplo fundamental de lo que ellos llaman la complejidad irreductible. ¿Qué quiere decir eso? Que el ojo es un órgano que en ausencia de sus componentes es incapaz de funcionar adecuadamente, al menos de uno de sus componentes. Y por lo tanto es difícil que una estructura así se haya desarrollado a partir de una parte más primitiva, que fue realmente lo que ellos estaban proponiendo. Hay que complementar este libro de Charles Darwin diciendo que el ojo y el cerebro son parte de una misma unidad. La retina y el sistema nervioso central se originan por células del tubo neural durante la embriogénesis. Entonces podemos considerar al ojo como parte del cerebro mismo, es una extensión del cerebro. Entonces los honores pues no solamente van para el ojo, también van para el sistema nervioso central. Si comparamos el ojo con una cámara fotográfica, nos damos cuenta que el ojo funciona un 40% de su capacidad gracias a que los ejes óptico, eje visual y el centro de la pupila no coinciden, como si lo hace en una cámara fotográfica. Esto le confiere al ojo entonces una cantidad de aberraciones que van desde el desenfoque, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, las aberraciones esférica, cromática, coma, trifoil, tetrafoil, una cantidad de aberraciones que la podríamos considerar imperfecciones del sistema óptico del ojo, que son corregidas en parte por el mismo ojo y en otra buena parte por el cerebro. Si comparamos directamente entonces la cámara fotográfica con el ojo, nos damos cuenta de sus correlaciones. La cámara fotográfica tiene un sistema de lentes que enfocan esa imagen que quiere impactarse en la placa y que se correlaciona en el ojo con la córnea y con el cristalino, que son los principales medios de refracción del globo ocular. Tenemos un diafragma que permite regular la entrada de luz a la cámara fotográfica, que se correlaciona con la pupila y el iris a nivel del ojo, y tenemos la placa que recoge la información o el chip digital, y su equivalente en el ojo es la retina. En la retina es donde sucede el fenómeno de fototransducción en los fotorreceptores, o sea, la conversión de un estímulo luminoso en un estímulo eléctrico, el cual se va a propagar a través de las interneuronas de la retina, y por último va a llegar a las células ganglionares, las cuales emiten axones, que son largos, que forman ese nervio óptico, y esa información es enviada en última instancia a la corteza visual, la corteza estriada, a nivel del lóbulo occipital, pasando primero por una estación en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Entonces, lo que queremos ver del mundo exterior debe ser enfocado por el sistema refractivo del ojo a nivel de la retina para que se pueda formar esa imagen y se genere el fenómeno de la fototransducción. Necesariamente entonces debemos hablar de los medios refractivos del globo ocular, y ese es el derrotero de la charla que tenemos para esta tarde. Iniciamos con los medios refractivos del ojo. Pues ya sabemos que los medios refractivos del ojo comienzan en la parte más anterior, y la parte más anterior es la película lagrimal, la primera interfase entre el aire y los medios refractivos del ojo como tal. Luego sigue la córnea y posteriormente está el cristalino. Los humores, el humor acuoso y el humor vítreo también confieren algo de refracción, ya que tienen un índice de refracción diferente al aire. Pero obviamente los principales medios de refracción del globo ocular son la córnea principalmente y el cristalino detrás. La córnea provee 2/3 partes del poder refractivo total del ojo, mientras que el cristalino 1/3 parte. Todos conocemos un dicho que dice: los ojos son el espejo del alma. A través de la mirada podemos definir cuáles son las intenciones de una persona. Pero como mencionamos previamente, los ojos también son el espejo del cerebro. Por lo tanto, los ojos no van a ser solamente importantes para los oftalmólogos, también para los médicos generales y por supuesto para los neurólogos. Los neurólogos durante su examen físico usualmente valoran la agudeza visual, valoran la motilidad ocular. Recuerden que el ojo como tal está gobernado por cerca de 8 nervios craneales, 6 de ellos de una manera directa, desde el segundo hasta el séptimo nervio craneales,
Y el primero y el octavo lo hacen de una manera indirecta, por lo tanto ustedes pueden alcanzarse a imaginar la importancia que tiene, obviamente, los ojos como órgano de los sentidos para relacionarnos con el medio ambiente. Bueno, el neurólogo también valora la función de la pupila, determina si hay presencia de un defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn cuando hay lesiones de la vía aferente, del nervio óptico como tal, y valora el fondo de ojo tratando de determinar si hay un papiledema, el signo de signos que nos indica cuando lo vemos que puede haber un incremento de la presión intracraneana de cualquier origen. Tenemos entonces un edema del disco óptico que es bilateral con ausencia de la pulsación venosa. Esto nos indica que puede haber un tumor intracraneano. Es lo primero que tenemos que pensar cuando encontramos ese signo. Sin embargo, pues no todas las veces va a estar asociado a un incremento de la presión intracraneana, un edema bilateral del disco óptico. Y recuerden siempre tomar la presión arterial, tienen que descartar una emergencia hipertensiva como parte de las manifestaciones a nivel de nervio óptico con edema bilateral del disco óptico. Entonces, una buena visión es más que ver 20/20 en la cartilla de Snellen. Una buena visión implica las complejidades de la acomodación del campo visual, de la visión de colores, de la estereopsis o la percepción de profundidad, de la sensibilidad de contraste o discernir objetos en penumbra y una buena integralidad a nivel de la corteza occipital. La calidad de visión es un término multifactorial que implica los sistemas óptico, sensorial y neural, como acabamos de mencionar. Y ya habíamos hablado previamente que en el globo ocular no coinciden los ejes óptico, eje visual y el centro pupilar. Eso le confiere al globo ocular una inclinación inherente. Esa inclinación la medimos por medio del ángulo alfa. El ángulo alfa es la diferencia entre el eje óptico que pasa por el centro óptico de la córnea del cristalino en dirección hacia la fóvea y del eje visual que parte de la fóvea pasa a través del punto nodal del globo ocular que está ubicado entre 7.2 a 7.6 milímetros posterior al vértice corneal en dirección hacia la imagen que estamos observando. Y el centro de la pupila obviamente no va a coincidir con los ejes previos, gracias a que la pupila se ubica nasal e inferior de una forma normal en la mayoría de las personas. Entonces, esta inclinación, que es el ángulo alfa, mide cerca de 5.2 grados horizontal por 1.4 grados vertical. Y las limitaciones de esa inclinación, pues las mencionamos previamente, son esa cantidad de aberraciones que se generan y que hacen que la visión obviamente no sea tan buena y que se debe compensar de alguna manera. Aquí vemos entonces el ángulo alfa, la diferencia entre el eje visual y el eje óptico, y tenemos otro ángulo que es el ángulo kappa, que es la diferencia en los ejes pupilar y el eje visual. Ese ángulo kappa representa cerca de la mitad del ángulo alfa, que es el que nos genera la mayor parte de la inclinación del globo ocular y de las aberraciones secundarias. El diámetro pupilar también es muy importante porque a medida que se incrementa el diámetro pupilar, vamos a tener un mayor círculo de emborronamiento. Ese círculo de emborronamiento se puede corregir por medio de un agujero estenopeico. Cuando un paciente no ve bien y estamos sospechando que puede ser por un defecto de refracción, un vicio refractivo, podemos utilizar esta prueba del agujero estenopeico que hace que esos haces de luz de la parte periférica se bloqueen y nada más permite el paso de los haces de luz centrales que pasan por el centro de los medios refractivos y de esta manera se reduce ese círculo de emborronamiento y mejora la visión de la persona. Tenemos también el efecto Stiles-Crawford, en donde los haces que vienen de la córnea periférica, cuando la pupila está dilatada, impactan de una forma oblicua en la retina y esos haces de luz cobran menos importancia a nivel cerebral que los haces de luz que pasan por el centro de los medios refractivos e impactan perpendicularmente en la retina, los cuales se observan con mucho más brillo y con mucho más detalle. Por eso cuando vemos objetos en la penumbra, podemos discernir colores, figuras, precisamente gracias al efecto Stiles-Crawford. De hecho, en el ojo también se cancelan ciertas aberraciones. Las aberraciones de alto orden, el coma, el trifóbil, tetrafóbil, cancelan las aberraciones cromáticas y por lo tanto evitamos ver
halos de colores alrededor de objetos o de fuentes puntiformes de luz. Si, por ejemplo, con una cirugía refractiva que podemos corregir también aberraciones de alto orden, las corregimos de una forma, digamos, exagerada, por decirlo de alguna manera, vamos a generar un imbalance con las aberraciones cromáticas y vamos a posibilitar que esas aberraciones cromáticas entren en juego, obviamente disminuyendo la calidad visual del paciente. Y ya todos conocemos entonces los términos de miopía, hipermetropía y astigmatismo, que los vamos a explicar brevemente aquí. La miopía es el vicio de refracción donde el punto focal se localiza delante de la retina y que se da usualmente cuando el globo ocular tiene una longitud axial mayor. Lo normal es entre 22 a 24 milímetros. Cuando es mayor de esto, pues podemos tener miopías axiales. Por el contrario, la hipermetropía es cuando el punto focal se localiza detrás de la retina y se da cuando los globos oculares son de una longitud axial corta, como sucede en los niños. Los niños nacen, la mayoría de ellos son hipermétropes y a medida que van creciendo, el globo ocular también lo hace y se va reduciendo la hipermetropía y ya de acuerdo a la herencia, pues el niño terminará siendo hipermétrope, hemétrope o miope. Y tenemos el astigmatismo, que es un vicio de refracción en donde se crean dos puntos focales y que se da por la, digamos, disparidad de la córnea, que es más curva en el centro y más plana en la periferia, y también va a ser más delgada en el centro y más gruesa en la periferia. Es decir, que la curvatura corneal se asemeja más a un balón de rugby que a un balón de fútbol, soccer, pues como el que jugamos aquí en Colombia y en Latinoamérica. Bueno, y en todas partes del mundo, por decirlo también. Pero es esta configuración de la córnea la que genera la mayor parte del astigmatismo, que se va a sumar también al astigmatismo lenticular o del cristalino. Entonces, estos dos puntos focales que se forman son ortogonales entre sí en el astigmatismo, digamos, normal. En la gran mayoría de los pacientes es leve, o sea, por debajo de 1 a 1.5 dioptrías. Y de acuerdo a la distancia de esos puntos focales vamos a tener la magnitud de ese astigmatismo. Ahora, de acuerdo a la posición de esos puntos focales, tenemos la clasificación del astigmatismo en miópico simple, cuando tenemos un punto focal ubicado en la retina y el otro por delante de ella. Hipermetrópico simple, cuando tenemos un punto focal en la retina y el otro por detrás de ella. El miópico compuesto, cuando ambos puntos focales están ubicados por delante de la retina. El hipermetrópico compuesto, cuando ambos puntos focales están por detrás de la retina. Y el mixto, cuando un punto focal está por delante y el otro por detrás de la retina. Ese es, digamos, el astigmatismo más difícil de manejar y de tratar. Estos vicios de refracción se corrigen por medio de lentes que son convexos para corregir hipermetropía o que tienen poder, lentes cóncavos o que disminuyen el poder para la miopía, y lentes tóricos para corregir el astigmatismo. Aquí vemos el ojo esquemático de Gullstrand, en donde observamos los índices de refracción de esos medios refractivos en el globo ocular. El de la córnea, que es de 1.376, el del cristalino en el núcleo de 1.406 y a nivel de la corteza de 1.386. Y fíjense en el índice refractivo de humor acuoso y humor vitro, que es exactamente igual y que es menor que las otras estructuras, que es de 1.336. Para evaluar la calidad de la visión, entonces utilizamos varias pruebas. La clásica en la prueba de la agudeza visual es la cartilla de Snellen, que todos conocemos, pero que tiene también una contraparte, que es la cartilla de bolsillo de Rosenbaum, que podemos utilizar en el paciente que está en urgencias, hospitalizado, o en otro ambiente donde no podemos poner o utilizar la cartilla de Snellen. La prueba de Jaeger para evaluar la visión de cerca y la acomodación. La sensibilidad de contraste la podemos evaluar con la cartilla de Pelley-Robson. Los campos visuales por medio de la esperimetría cinética de Goldman y estática de Humphrey. La visión de colores por medio de las pruebas de platos pseudoisocromáticos de Ishihara o Hardy-Rand-Rittler. Y si queremos evaluar los colores en una gama más amplia, no solamente el rojo y el verde, utilizamos el test de Anthony y las pruebas de Farnsworth-Munsell con el panel de 15 y el test de 100 tinciones. La estereopsis con el test de Titmus y el frente de onda lo podemos evaluar por medio de tomógrafos o de topógrafos, dependiendo si utilizan imágenes de Scheimpflug o utilizan discos de Plácida. Esta es la cartilla de Snellen que todos conocemos y cuyo resultado se denota en un fraccionario. Siempre cuando evaluemos la agudeza visual, primero el ojo derecho
y luego el ojo izquierdo por convención. La única excepción a esa regla es si tenemos un trauma del ojo izquierdo, pues hablamos primero de la agudeza visual del ojo traumatizado, en el caso hipotético del ojo izquierdo. Entonces, ese fraccionario del resultado de la cartilla de Snellen indica que el numerador, que siempre es constante, es la distancia en la cual se pone la cartilla de Snellen del paciente, o sea, 20 pies o 6 metros. Y el denominador representa el tamaño específico del optotipo, o también la distancia a la cual ese optotipo genera un tamaño angular de 5 minutos de arco. Si tomamos el optotipo de la línea del 2020, esta letra E, nos damos cuenta que esta letra está ubicada en una cuadrícula de 5 por 5 y cada componente de la cuadrícula tiene un tamaño angular de 1 minuto de arco. Este es el mínimo ángulo de resolución de un fotorreceptor en la fobia, y para poder resolver la letra del 2020 debemos ser capaces de resolver cada componente de esa letra del 2020. Entonces la visión normal en teoría debe ser 2020. ¿Qué pasa si un paciente no ve 2020 con la medición de la visión mejor corregida, o sea, con las gafas puestas, que es como en teoría se debe tomar, o si no, pues hacer la prueba del agujero estenopeico? Quiere decir que si un paciente ve 20-60, ese paciente ve a 20 pies lo que un paciente normal vería a 60 pies. ¿Y por qué les digo que el denominador representa el tamaño angular? Porque fíjense que la letra o el optotipo de la línea del 20-60 a 60 pies genera un tamaño angular de 5 minutos de arco. Sin embargo, el tamaño real de la letra por la distancia va a ser mayor que la letra del optotipo de la línea del 2020. Entonces, esta es la manera de interpretar el resultado de la cartilla de Snellen y de la agudeza visual. Pero la cartilla de Snellen es un sistema para valorar la visión en condiciones que no son reales o del día a día. Tenemos un sistema que es de alto contraste, una letra muy negra sobre un fondo bien blanco. En su lugar, las pruebas de sensibilidad al contraste, como esta, que es la cartilla de Peli-Robson, sí valora la calidad visual en una situación que emula la vida o la situación real del paciente. Entonces, en las pruebas de sensibilidad al contraste, no solamente se evalúa la luminancia por medio de unos focos que se ponen a los lados de la prueba, sino también la frecuencia espacial, o sea, el espacio que hay entre las líneas blancas y oscuras que forman cada una de estas letras. El resultado se dibuja en una curva que se llama curva de sensibilidad al contraste, que puede estar afectada por diferentes patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene una catarata subcapsular, o sea, en la parte posterior del cristalino, es un paciente que puede ver muy bien en ambientes oscuros y que ustedes toman la agudeza y son la cartilla de Snellen y les puede dar muy buena, en un rango entre el 20-20 a un 20-40. Pero cuando ustedes hacen la prueba de sensibilidad al contraste, se ve bien afectada, sobre todo en las frecuencias espaciales altas. De esa misma manera, otras patologías pueden ver afectada esa curva de sensibilidad al contraste en frecuencias espaciales medias o bajas, como por ejemplo glaucoma o como por ejemplo una atrofia óptica, respectivamente. Aquí vemos una prueba de campos visuales. Este es un campo visual Humphrey. Aquí vemos que el centro del campo visual está representado por este plano cartesiano y esta es la fovea, la zona de mayor sensibilidad. Vemos que la retina nasal a la fovea es donde tiene el disco óptico o la cabeza del nervio óptico, por lo tanto en el campo visual temporal, que es este, vamos a tener esta área oscura que representa precisamente la ubicación de la cabeza del nervio óptico, y eso es lo que se conoce como la mancha ciega en el campo visual temporal. Tenemos en este campo visual un leve aumento de la mancha ciega. Tenemos la prueba de platos pseudoisocromáticos de Ishihara que nos valora las deficiencias de color del rojo y el verde. Es una prueba que se realiza fácilmente en el consultorio si queremos saber si el paciente tiene otro tipo de discromatopsias que están asociadas a los colores azul, amarillo. Tenemos que hacer entonces la prueba del Anthony o el test de Farnsworth-Munsell, que es una prueba mucho más compleja y más demorada, pero nos dice exactamente qué tipo de discromatopsia puede tener el paciente y si es parcial o completa. El test de Titmus, que nos valora la estereopsis. Para poder tener una buena estereopsis tenemos que tener una buena visión en ambos ojos. Esto se correlaciona también con el grado de agudeza visual que tiene el paciente. En teoría deberíamos ser capaces de discernir
cuál de estas 4 esferas es la que está elevada por medio del uso de unas gafas en 3D, y eso nos determina que tenemos una buena estereopsis fina. Obviamente, si un paciente no ve bien por un ojo o ve nada por un ojo, se pierde la capacidad de ver en profundidad, se pierde la estereopsis. Hay que tener mucho cuidado porque uno ocasionalmente observa pacientes que van a la consulta cuyo trabajo es ser conductor y no ven nada por un ojo. Sin embargo, ese es su trabajo y lo hacen, y pues es de demasiado riesgo, obviamente. Y por último tenemos la topografía. Ese es un sistema con discos de Plácido. Esta topografía nos indica cuáles son las aberraciones que puede tener el paciente de alto orden. Este es un paciente que tiene un queratocono. Y vemos que la parte inferior de la córnea está bien empinada y con esta deformidad en las miras de Plácido, con unas aberraciones de alto orden, aberración esférica, coma y trifoil, que están muy elevadas y que le generan obviamente una pérdida de calidad visual a este paciente. Entonces viene esta pregunta: ¿por qué las personas con miopía guiñan sus ojos? La respuesta es para obtener un efecto de agujero estenopeico, reduciendo el círculo de emborronamiento y mejorando la visión. Aquí vemos un dibujo de la era de la medicina islámica entre el año 662 y 1000 después de Cristo, y donde vemos que tenían una noción muy acertada de lo que era la vía óptica intracraneana, sobre todo en lo que respecta al quiasma óptico. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora con el fenómeno de fototransducción. La experiencia visual inicia con los fotorreceptores, con los conos y los bastones. Los bastones median la visión en condiciones de baja iluminación, mientras que los conos median la visión en condiciones de alta iluminación. Los bastones son bien sensibles para cantidades pequeñas de luz, mientras que los conos son bien adaptables para diferentes ambientes en alta luminancia. Cerca de 126 millones de fotorreceptores en la retina humana, 120 millones corresponden a bastones y cerca de 6 millones a conos. Esa concentración de conos es mayor a nivel de la retina central o macular, a nivel foveal, en donde la densidad de conos es de cerca de 200.000 células por milímetro cuadrado. Esa retina la podemos dividir entonces en retina macular o central, en donde están ubicadas la mayoría de los conos, y donde vamos a tener la visión de colores, visión en detalle, las formas, las caras, y también vamos a tener la estereopsis fina, y esto va a representar el sistema o la vía parvocelular o de células pequeñas, y que tiene una información mucho más acentuada o ocupa una gran cantidad de información a nivel del cuerpo geniculado lateral. Y la retina periférica, en donde van a estar ubicadas la mayoría de los bastones, y lleva la información de la estereopsis gruesa y del movimiento a través del campo visual. Esta es la vía magnocelular que corresponde a las 2 primeras capas o centrales a nivel del cuerpo geniculado lateral. También podríamos dividir esa retina en retina sensorial y retina neural. La retina sensorial es aquella donde ocurre el fenómeno de fototransducción, o sea que implica la participación de las células del epitelio pigmentario de la retina y de los fotorreceptores. Aquí están los segmentos externos de los fotorreceptores. Tenemos también la membrana limitante externa, la capa nuclear externa y la plexiforme externa. Esta capa está irrigada por la coriocapilar y por la coroides. Y tenemos la retina neural, en donde están ubicadas las demás células, que son las células bipolares, horizontales, amacrinas, células de Müller y las células ganglionares. Y esa retina interna está irrigada por la arteria central de la retina. Entonces vemos que la retina está dispuesta en múltiples capas y se dividen en capas nucleares y capas plexiformes. Las nucleares, donde se alojan los núcleos de las células que acabo de mencionar, como por ejemplo la capa nuclear externa, donde están los núcleos de los fotorreceptores, conos y bastones; la capa nuclear interna, donde están los núcleos de las células bipolares, horizontales, amacrinas y las células de Müller; la capa de células ganglionares, donde están los núcleos de las células ganglionares; la capa plexiforme externa, que representa la unión de los fotorreceptores con las células bipolares y las células horizontales; y la plexiforme interna, la unión de las células bipolares amacrinas con las células ganglionares. En esta gráfica vemos la concentración de esos fotorreceptores en la retina. Entonces vemos que la concentración de conos
está representada a nivel foveal. Aquí están ubicados la mayor cantidad de los conos. Hay unos pocos conos en la retina periférica, la mayor está ubicada aquí en la fóvea. Por su parte, los bastones de una concentración mínima a nivel foveal, sobre todo entre los 5 milímetros alrededor de la fóvea, y empieza a aumentar después de esos 5 milímetros hasta llegar a un pico y va a descender ya en la retina más periférica. Nasal a la fóvea, encontramos entonces la ubicación del disco óptico o la cabeza del nervio óptico. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel del campo visual temporal vamos a tener la mancha ciega. Esta mancha ciega se ubica a unos 17 grados en el centro de la fóvea y mide entre 5 por 7 milímetros. Es muy fácil de ubicar por medio de algunas pruebas, como por ejemplo la campimetría cinética de Goldman o la estática de Humphrey. Sin embargo, también lo podemos evaluar a nivel clínico. Les voy a hacer una prueba para que ustedes determinen dónde está ubicada la mancha ciega en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Esta es una prueba muy sencilla. Entonces les voy a pedir el favor que todos miren a la distancia de un brazo, con los dedos extendidos, la letra O. Y mirando fijamente la letra O, sin dejar de mirarla, van a tapar el ojo derecho. Y se van a dar cuenta que desaparece la letra X. Si no desaparece, entonces retroceden un poco o se adelantan un poco hasta que desaparezca. Y ahí está ubicada la mancha ciega. Y lo mismo van a hacer para la letra X, para evaluar dónde está la mancha ciega del ojo derecho. Mirando la letra X, tapan el ojo izquierdo y se dan cuenta que la letra O se desaparece. Está ubicada la mancha ciega en cada ojo. Una prueba pues muy sencilla, pues para que me crean que existe la mancha ciega. Muy bien. Vamos a ampliar un poco más la información acerca de los fotorreceptores. Los fotorreceptores difieren no solamente en el fotopigmento, también difieren en su fisiología, en la morfología y en la organización espacial. Los segmentos externos de los bastones son alargados, son cilíndricos y contienen numerosos discos, dentro de los cuales está el fotopigmento que es la rodopsina. Los segmentos externos de los conos son, como su nombre lo indica, cónicos y contienen estas invaginaciones en la membrana plasmática que le permiten la entrada a las proteínas que van a iniciar toda la cascada de la fototransducción. Existe un solo fotopigmento a nivel de los bastones, que es la rodopsina, mientras que los conos tienen 3 fotopigmentos. Sin embargo, todos los fotopigmentos, independiente de la célula, si es bastón, si es cono, contienen el mismo cromóforo, que es el 11-cis retinal. El 11-cis retinal viene de la vitamina A y en presencia o cuando lo golpea un fotón de luz, va a isomerizarse para formar el OL transretinal. Esa es la forma activada del fotopigmento. Muy bien. Tenemos diferentes picos de sensibilidad para esos fotopigmentos. Para la rodopsina está ubicado en los 498 nanómetros de longitud de onda. Para los conos azules, que tienen una longitud de onda corta y que van a apreciar la luz azul, este pico de sensibilidad está ubicado en los 420 nanómetros. Para los conos M, o que perciben la luz verde, este pico de sensibilidad está ubicado en cerca de 530 nanómetros. Para los conos N de longitud de onda larga, que perciben la luz roja, va a estar ubicado en los 560 nanómetros aproximadamente. Los genes que codifican los fotopigmentos para los conos L y M están ubicados en el cromosoma X, mientras que para los conos S están ubicados en el cromosoma 7 y para la rodopsina están ubicados en el cromosoma 3Q. El cromóforo se va a sintetizar y se va a renovar en las células del epitelio pigmentario retiniano. Me presento, mi nombre es Julián Mendoza, pertenezco al grupo de resistencia antibiótica de manizales. Origina a nivel de los fotorreceptores y de la coreo capilar. Me presento, mi nombre es Julián Mendoza, pertenezco al grupo de resistencia antibiótica de manizales. Y este se va a lo primero es pues dar algún tipo de actualización en el momento que estamos viviendo ahora de la pandemia. Estos son datos del Centro de Recursos del Johns Hopkins. Lo único que diferencia los fotopigmentos es la proteína opsina.
Y ahí pues vienen los diferentes tipos de fotopigmentos, tanto para conos, con sus 3 tipos, como para bastones, que es de un solo tipo, la rhodopsina. Y esa forma 11-cis retinal, cuando es golpeada por un fotón de luz, va a generarse o se va a transformar en el all-trans retinal, que es la forma activada del fotopigmento. Ahora, si tomamos como ejemplo a los bastones y sacamos los discos de los bastones, entonces tenemos que esta forma activada all-trans retinal se llama rhodopsina activada o metarhodopsina 2. Y esa metarhodopsina 2 va a activar una proteína G de membrana que se conoce con el nombre de transducina. Y en este punto es cuando empieza todo el fenómeno de fototransducción. Una fuente de luz va a generar un estímulo eléctrico que vamos a explicar en el siguiente diagrama. En la condición basal, quiere decir en oscuridad, tenemos niveles incrementados del GMP cíclico. Esos niveles incrementados de GMP cíclico van a mantener abiertos los canales catiónicos y van a generar el influjo de los iones de sodio y de calcio dentro del citosol del disco. Esos niveles incrementados de sodio y de calcio van a salir a través del segmento interno del bastón, porque estamos tomando como ejemplo el bastón, a través de una ATPasa de sodio y potasio. Todo este ciclo de mantener los canales catónicos abiertos, el influjo de sodio y de calcio, y luego el paso hacia el segmento interno de los fotorreceptores se conoce como la corriente oscura, precisamente porque ocurre en un ambiente de oscuridad. Entonces, durante el sueño esto es lo que pasa. Entonces nos despertamos y encendemos las luces y esos fotones de luz van a iniciar el fenómeno de fototransducción. Entonces tenemos aquí el fotopigmento, el disco de los bastones, que es la rhodopsina, a través de la luz. El cromóforo, el 11-cis retinal, forma la parte activa del fotopigmento, que es el all-trans retinal, o en este caso, pues, la rhodopsina activada o metarhodopsina 2. Esa metarhodopsina 2 va a activar a su vez la transducina, la cual va a generar GTP a partir del GDP, o sea, el guanosin bifosfato a guanosin trifosfato. Ese guanosin trifosfato en conjunto con la transducina va a activar la enzima fosfodiesterasa del GMP cíclico y va a hidrolizar ese GMP cíclico disminuyendo los niveles del GMP cíclico a nivel citosólico. Esto va a generar que se cierren los canales catiónicos, cesando la corriente oscura. En el estado basal, en oscuridad, esa corriente oscura mantiene toda la célula despolarizada, con un potencial de membrana de menos 40 milivoltios. Cuando ocurre la transducción, el fenómeno de transducción, se cierran los canales catiónicos y se va a hiperpolarizar la célula. Cambia ese voltaje de menos 40 milivoltios a menos 75 milivoltios. Y obviamente ese potencial de acción va a ser más o menos fuerte dependiendo de la intensidad del medio ambiente y de cuántos fotorreceptores están siendo estimulados al momento simultáneamente. Entonces toda esta corriente que se produce, todo ese potencial de acción se va a transmitir a través de las interneuronas de la retina. Por última instancia llegan a las células ganglionares y las transmiten a través de los axones la información hacia la corteza cerebral. Y aquí tenemos entonces el fenómeno de la fototransducción. Una vez ocurre ese fenómeno, se tiene que revertir el proceso. Ese proceso se revierte gracias a la acción de la enzima rhodopsina quinasa, la cual va a fosforilar la rhodopsina activada. Esa rhodopsina quinasa va a estar inhibida o regulada por medio de una proteína que se llama recoverina en presencia de cierta cantidad de iones de calcio dentro del citosol. A su vez, la rhodopsina activada y fosforilada va a estar a su vez inhibida aún más por medio de otra proteína que es la arrestina. Esto va a provocar entonces que el GTP se hidrolice a GDP y se inactive la fosfodiesterasa, y al desactivarse la fosfodiesterasa se incrementan nuevamente los niveles del GMP cíclico a nivel citosólico, nuevamente abriendo los canales catiónicos y restableciendo la corriente oscura, otra vez en el estado basal despolarizado de la célula de los fotorreceptores. Entonces, ¿qué quiere decir la fototransducción? ¿Cuál es la conclusión a la cual podemos llegar? ¿Qué consta ese fenómeno? El fenómeno consiste en reducir, digamos la conclusión, reducir los niveles del GMP cíclico
el estado basal para que se cierren los canales catiónicos y se genere el potencial de acción, generando una hiperpolarización de la célula. Y en donde interviene la parte más importante, que es el fotopigmento de conos y de bastones. ¿Okay? Entonces, el objetivo es básicamente reducir los niveles del GMP cíclico. Todo esto pues lleva a la acción de la fosfodiesterasa, que va a reducir los niveles del GMP y estableciendo un estado hiperpolarizado de la célula, transmitiendo todo ese potencial de acción como corriente eléctrica hacia la corteza cerebral. Entonces tenemos que varios genes participan en la génesis de las opsinas de los conos, que ya sabemos sus longitudes de onda y los colores que visualizan. Tenemos la rodopsina de los bastones. Fíjense que esta no media visión de colores, esta media la visión en tonos de grises y la visión nocturna. Y tenemos un tercer tipo de fotorreceptor que fue descubierto recientemente, en 1980, que es la célula ganglionar fotosensible intrínsecamente. Esta no tiene cualidad visual, sí tiene una opsina que es la melanopsina, y estas células regulan el ciclo circadiano de sueño y vigilia de acuerdo a la intensidad de luz del medio ambiente, y también va a enviar una parte de su información hacia los núcleos pretectales para el cierre de las pupilas por estímulo visual, y tiene su pico de acción de sensibilidad en los 480 nanómetros. También intervienen, en la fotofobia que pueden tener pacientes que tienen migraña o fotooculoidemia en pacientes que tienen secuelas de un trauma craneoencefálico. Hay unos filtros que se pueden utilizar en esos pacientes que bloquean precisamente esta longitud de onda, que es el filtro FL41, y que sirve muy bien para el manejo de la fotofobia en esos pacientes. Pues tenemos aquí estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que envían información al núcleo subplasmático localizado a nivel hipotalámico y de aquí hacia la glándula pineal para regular la producción de melatonina y regular ese ciclo circadiano en respuesta a la luz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para poder dormir bien tenemos que apagar todas las luces, tenemos que tener el cuarto bien oscuro, tenemos que sacar el celular, el computador y el televisor del cuarto si queremos dormir bien, porque hasta una luz LED puede cambiar este ciclo circadiano de sueño y vigilia, gracias a estas células. Entonces la recomendación que les doy es que si quieren dormir bien, saquen todos los elementos de su pieza y el cuarto bien oscuro. Muy bien, estas células también envían información, como les mencioné previamente, al núcleo pretectal olivar a nivel mesencefálico y aquí al núcleo de Edinger-Westphal, que está dentro del complejo nuclear del tercer nervio craneano, para la respuesta pupilar. Por eso hay pacientes que están ciegos prácticamente, donde no funcionan los fotorreceptores, conos y bastones, pero tienen respuesta a la luz y tienen sensibilidad a la luz. La explicación se da por estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Pacientes como por ejemplo con glaucoma avanzado o con secuelas de una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Muy bien, seguimos con la conducción del estímulo visual. Cerca del 50% de las neuronas corticales están destinadas para el procesamiento de la información visual. Ahí también tenemos la importancia de la visión para podernos relacionar con todo el medio ambiente que nos rodea. La vía visual aferente va desde la retina hasta el cuerpo geniculado lateral y consta de 4 elementos neuronales. La primera neurona, los fotorreceptores, cuando ocurre el fenómeno de fototransducción. La segunda neurona, las células bipolares. La tercera neurona, las células ganglionares. La cuarta neurona, las neuronas geniculocalcarinas. Y que llevan información a la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann o área B1, y posteriormente las áreas de la asociación visual, las áreas 18, 19 y 37 de Brodmann. Entonces tenemos que 3 de esas neuronas están ubicadas a nivel de la retina. Acá, y la cuarta neurona a partir del cuerpo geniculado lateral que lleva la información a la corteza estriada. Las células bipolares reciben la señal de los fotorreceptores y la conducen a la retina interna. Esas células bipolares son interneuronas excitatorias, tienen al glutamato como neurotransmisor. Hay hasta 12 tipos de células bipolares para los conos y hay un solo tipo para los bastones.
Y existe una división funcional para las células bipolares de los conos en sistemas on y off. Esa respuesta opuesta on-off de las células bipolares de conos se genera por las diferencias de las respuestas al glutamato de los receptores de esas células. Entonces, en presencia del glutamato, las células bipolares off se van a despolarizar y por eso el signo positivo, mientras que las células bipolares on se van a hiperpolarizar y por eso el signo negativo. El receptor, que es inusual, en común para esta vía o estas vías, es el receptor mGlu-R6 y que se va a activar por un análogo de glutamato que es el 2-amino-4-fosfonobutirato. Esos receptores y ese neurotransmisor hacen que esa organización retinotópica de sistemas on-off se permanezca por toda la vía visual. Aún más, esas células bipolares off y on van a estratificar la retina interna, a lo que respecta específicamente a la capa plexiforme interna. Las células bipolares off terminan en la sublámina A de esta capa, mientras que las células bipolares on terminan más profundo en la sublámina B. Y se van a continuar también a nivel de las células ganglionares como células ganglionares on y off. Entonces, ya hablando de las células ganglionares, estas son las neuronas de salida a nivel retiniano, reciben la señal de las células bipolares y perpetúan esa estratificación de la retina interna en sistemas on y off. Sus axones forman el nervio óptico y utilizan el glutamato como neurotransmisor. Aquí vemos esa organización de esa capa de fibras que vienen de las células ganglionares y que van a conformar el nervio óptico que contiene cerca de 1.000.000 a 1.200.000 axones en promedio. Las fibras que vienen de la retina nasal al disco óptico entran de una forma radiada, como se aprecia acá, al igual que las fibras que vienen del haz maculopapilar entran de una forma radiada, mientras que las fibras restantes a nivel temporal al disco óptico respetan el refén medio horizontal y se arquean sobre ese haz maculopapilar para entrar a través de los polos superior e inferior al disco óptico. Y aquí entonces tenemos los diferentes tipos de efectos de campo visual observados en glaucoma. Y recuerden, el centro de la fobia representa el centro del campo visual. Quiere decir que en la sala de la fobia o en el campo visual temporal tenemos precisamente la mancha ciega representada por el disco óptico. Entonces tenemos escotomas arqueados o escotomas de Germ, escotomas de Seidel que parten desde el nervio óptico y escalones nasales que vienen desde la parte temporal a la fobia. Todos estos corresponden a efectos de campo propios del glaucoma. Tenemos los componentes de la vía óptica, nervio óptico, que tiene 4 porciones: intraocular, orbital, canalicular e intracraneal. El quiasma óptico, donde se decusan las hemiretinas nasales. Y en el quiasma óptico, donde vamos a tener, si se compromete, los defectos de campo heterónimos, la hemianopsia bitemporal clásica. Luego siguen los tractos ópticos, que llevan información de la hemiretina nasal contralateral y la hemiretina temporal del mismo lado, el cuerpo geniculado lateral, la vía genículo-calcarina o radiación óptica y por último la corteza visual primaria. Entonces tenemos acá el nervio óptico con las porciones intraocular y la orbital. Ese nervio óptico está conformado por los axones que vienen de las células ganglionares, que son en promedio entre 700.000 a 1.200.000 axones. Y esa integridad axonal depende del transporte axoplásmico, que está generado por los microtúbulos y actina, y tiene un componente anterógrado o en dirección al cuerpo geniculado lateral y uno retrógrado desde el cuerpo geniculado lateral. Ese transporte axoplásmico incluye proteínas de señal e incluso organelas como mitocondrias. Ahora, la cabeza del nervio óptico está irrigada por las arterias ciliares posteriores cortas y también por los capilares peripapilares corridales, mientras que el nervio óptico orbital está irrigado por ramas piales de la arteria oftálmica. El nervio óptico, a diferencia de otros nervios craneales, tiene cubiertas meningias y por lo tanto tiene un espacio subaracnoideo perióptico que se comunica con el espacio subaracnoideo supracelular o quiasmático. ¿Qué quiere decir? Que teniendo en cuenta la lámina criosa, tenemos un gradiente de presión translaminar entre el globo ocular y la presión intracraneana. En condiciones normales,
ambos se cancelan y tenemos un estado normal. Si se incrementa la presión intraocular por encima de la presión intracraneal, tenemos glaucoma. Y si se incrementa la presión intracraneal por encima de la intraocular, tenemos papiledema. Muy bien, esa porción intraocular mide 1 milímetro, mientras que la porción orbital mide 30 milímetros aproximadamente. La porción intracanalicular mide cerca de unos 10 milímetros y la porción intracraneana entre unos 10 a 16 milímetros. La porción intracanalicular y la intracraneal están irrigadas por ramas piales de la arteria oftálmica, de la arteria cerebral anterior, de la arteria comunicante anterior y de la arteria carótida interna. Y aquí vemos los componentes de la vía visual intracraneana. Entonces tenemos el quiasma óptico, en donde se decusan las hemorretinas nasales de cada ojo. Ya sabemos que una lesión del quiasma nos genera la mianopsia bitemporal. Tenemos el tracto óptico derecho y el tracto óptico izquierdo. Ahora, en el tracto óptico derecho viene la información de la hemorretina nasal del ojo izquierdo y la hemorretina temporal del ojo derecho. ¿Qué quiere decir? Que aquí viaja la información del hemicampo izquierdo, y esa información del hemicampo izquierdo se transmite también al cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica derechas. Una lesión posterior al quiasma, ya sea en el tracto o en la radiación, me va a generar un defecto homónimo contralateral. En este caso, si es el tracto óptico derecho o la radiación óptica derecha, tendremos un defecto cuadrántico o hemianópico izquierdo. Y lo contrario, cuando se lesiona la vía izquierda que lleva la información del hemicampo derecho. Estamos refiriéndonos a la vía postquiasmática. Todo lo que se conoce como el síndrome quiasmático se va a manifestar usualmente con una hemianopsia heterónima o bitemporal. Y todo lo que esté por detrás del quiasma va a ser homónimo. Entonces tenemos aquí los diferentes tipos de defectos de campo. Una lesión del nervio óptico derecho me va a generar un ojo ciego derecho. Una lesión a nivel del quiasma óptico usualmente me va a generar una hemianopsia bitemporal. Si tenemos una lesión a nivel del tracto óptico izquierdo, tenemos una hemianopsia homónima derecha, que usualmente es incongruente. Si tenemos una lesión parcial a nivel del asa de Meyer, o la zona del lóbulo temporal que se arquea sobre el asta anterior del ventrículo lateral, vamos a tener un defecto de campo que se conoce como el pastel en el cielo, o una cuarantanopsia homónima superior derecha que tiende a ser congruente. Si es el lóbulo parietal el que se lesiona de una forma parcial, vamos a tener defectos de campo que se manifiestan más a nivel inferior. Si es parcial, entonces una cuarantanopsia homónima inferior, en este caso derecha y congruente por estar localizada en la radiación óptica izquierda. Y recordemos que la representación de la mácula está ubicada en la punta del lóbulo occipital y que esa punta del lóbulo occipital está irrigada por ramas terminales de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Por lo tanto, si se afecta una, se preserva la otra, y en los defectos de campo de la punta del lóbulo occipital tenemos el respeto macular. No todas las veces se observa, pero si lo encontramos, vamos a definir que la lesión está ubicada en la punta del lóbulo occipital y que puede ser o parcial o puede ser completa. Ahora, la parte periférica del campo visual está ubicada en la parte más anterior de la corteza estriada y representa solo el 20% de esa corteza estriada. Los 30 grados centrales están representados en el 80% de esa corteza estriada. Aquí tenemos el quiasma óptico y su relación con la fosa pituitaria y con la glándula hipófisis. En el 80% de las personas está ubicado directamente por encima de la glándula hipófisis. En cerca de un 15% de pacientes, de personas, está ubicado sobre el tuberculum cellae, un quiasma prefijado, y en un 5% sobre el dorsum cellae o el dorso de la silla turca, y se considera como un quiasma postfijado. Obviamente, si tenemos un tumor a nivel hipofisiario muy grande, quiere decir un macroadenoma hipofisiario, el cual se define como un tumor de 10 milímetros o más, puede improntar el quiasma suprayacente y generar el defecto de campo clásico, que es la hemianopsia bitemporal, que todos conocemos. Obviamente, pues, pueden haber otros defectos de campo, dependiendo de algunas variantes anatómicas, como por ejemplo la rodilla de Willebrand, de parte de fibras de la retina inferior
nasal inferior van a entrar hacia el nervio óptico contralateral, y si se lesiona el nervio óptico en este punto, en la unión del nervio óptico con el quiasma, vamos a tener un escotoma de la unión. Quiere decir un ojo ciego del lado donde está afectada la lesión, y se lleva la esfera de la retina nasal inferior del lado opuesto, de la rodilla de Willebrand, y genera un defecto cuadrántico superior. Si se ve afectada la parte posterior del quiasma, tenemos un defecto en el óptico bitemporal central, y si se afecta obviamente el tracto óptico, vamos a tener una hemianopsia homónima. Si se afecta el tracto óptico izquierdo, sería derecha y es incongruente. Muy bien, seguimos con el cuerpo geniculado lateral. Ya hemos mencionado que hay varias capas en el cuerpo geniculado, y aquí están representadas las vías magno y parvocelular. El sistema magnocelular representa las dos primeras capas, y recuerden que aquí viene la información de la retina periférica, de los bastones, son la información de estereopsis gruesa y del movimiento a través del campo visual, mientras que la vía parvocelular corresponde a las 4 capas restantes y lleva la información de los conos a nivel macular, con la información de la estereopsis fina, la visión de colores y la visión de detalles. Hay otro sistema que es el conio celular, que no se sabe a ciencia cierta cuál es la función de este, pero se cree que tiene que ver con los conos azules. Ahora ustedes ven que hay 6 capas dentro del cuerpo geniculado. Las capas 2, 3 y 5 contienen la información del ojo ipsilateral, mientras que la 1, 4 y 6 la información del ojo contralateral. Y esta organización va a continuar con la radiación óptica o la radiación genículo-calcarina hacia la corteza estriada. Esa corteza estriada se va a ubicar con información de la retina superior por encima de la cisura calcarina. Entonces vemos la parte punteada fina que representa el campo visual inferior, y la retina inferior por debajo de la cisura calcarina, que corresponde al campo visual superior. La representación macular está ubicada en la punta del lóbulo occipital, en la letra A, que ustedes pueden observar acá, mientras que la periferia del campo visual está representada en la porción más ventral de la corteza estriada. ¿Qué quiere decir? Que en el campo visual de cada ojo tenemos una creciente temporal, y esa creciente temporal está ubicada precisamente en esta zona. Únicamente es el 20% de esa corteza estriada. Si tomamos los 30 grados centrales, que vendría más o menos por este punto, quiere decir que el 80% de esa corteza estriada está dirigida a la visión central, sobre todo a nivel macular. Fíjense que los primeros 5 grados centrales, toda la mácula, corresponde casi a un 30% de la corteza estriada. Esa es la importancia de la visión central, y por eso la visión central siempre la tratamos de preservar en los tratamientos que hacemos a nivel oftalmológico. Muy bien, seguimos a la última parte entonces, que es la percepción del estímulo visual. Esa está generada por el área 17 de Brodmann, que es la corteza visual primaria o corteza estriada. Y tenemos las áreas extraestriadas, o las áreas 18, 19 y 37 de Brodmann. En ellas podemos tener la percepción de color, de forma, de tamaño, posición, orientación, velocidad y profundidad del objeto que estamos percibiendo. Y además tenemos unas vías anatómicas mayores, son 2, propuestas por Ungerleider y Mishkin, que son la región occipito-parietal o la corriente dorsal. Esta es la vía de el dónde, o sea, dónde está ubicado el objeto en el espacio, o la visión espacial, y también la acción guiada visualmente. Si queremos agarrar un objeto guiado por la visión, esta es la vía que se va a activar, la corriente dorsal. Y tenemos la región occipito-temporal, la corriente ventral, que es la vía del qué, la que nos permite observar el objeto, discernir el objeto en cuanto a color, forma, tamaño. Y además, esta vía del qué está relacionada estrechamente con el lóbulo temporal medial, o sea, el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Y también está relacionada con el sistema límbico o las emociones. ¿Qué quiere decir? Que ese objeto que estamos percibiendo lo vamos a relacionar con algo que ya conocemos y también con emociones, o sea que lo que observamos nos va a generar emoción, nos va a generar recuerdo,
y por lo tanto lo correlacionamos en un contexto. O sea que no es solamente ver la imagen, es ponerla en un contexto, y eso es lo que hace las áreas de asociación visual, y por eso casi el 50% de las neuronas corticales tienen que ver con esa información de lo que percibimos del mundo, la experiencia visual. Por lo tanto, si queremos tener una buena memoria, tenemos que asociar lo que estamos o queremos recordar con memoria antigua, o sea, asociarlo con algo que ya conocemos previamente, y si a eso lo asociamos con alguna sensación, algún sentimiento que nos genera ver esa imagen, pues vamos a recordarlo con mucha más facilidad y vamos a tener una memoria mucho más profunda, por quererlo decir de alguna manera. Entonces, si queremos aprender, por ejemplo, esta charla, tenemos que asociarla a diferentes imágenes previas que ya conocemos y ponerlas en un contexto, ya sea en acción o con sentimiento, algo que nos genere, digamos, algún tipo de emoción. Y esa es una forma de entrenar la memoria. Entonces, todo lo que queramos aprender lo asociamos con algo que ya conocemos y también lo asociamos con acción, con movimiento o con sensación o emoción. Entonces, tenemos aquí el área dorsal u occipito parietal, la vía del dónde, y la vía ventral u occipito temporal o la vía del qué. Y también tenemos las áreas de la corteza visual estriada, que son el área B1, que recibe y procesa una visión general del objeto, el área B2, que recibe y procesa una visión estereoscópica del objeto, el área B3, que recibe y procesa la profundidad y distancia del objeto, así que ya estamos evaluando básicamente la vía dorsal, la vía B4, que recibe y procesa el color del objeto, esa es la vía ventral, la vía B5 recibe y procesa el movimiento del objeto, o sea, parte de la vía dorsal, y la vía B6, donde se perfila la posición absoluta del objeto. Entonces tenemos aquí las áreas, la vía del qué, corresponde a las áreas B1, B2 y B4, y la vía del dónde, o sea, la localización espacial del objeto, donde tenemos una percepción completa del campo visual y del movimiento del objeto a través de ese campo visual, las áreas B1, B2, B3, B5 y B6. Este es un paciente que tiene un síndrome de Wallin. El síndrome de Wallin se da cuando hay lesiones bilaterales de la parte posterior del lóbulo temporal. Y el síndrome de Wallin se manifiesta con tres características. La primera, lo que ustedes ven ahí, que es la ataxia óptica. El paciente trata de coger el objeto, pero no es capaz de alcanzarlo, no es capaz de agarrarlo. Esa es la ataxia óptica. Muy bien, ahora vamos a ver la otra parte de la prueba, que es la segunda manifestación del síndrome de Wallin, que se da por esas lesiones localizadas ahí, que precisamente dañan la vía del dónde, y es la simultanagnosia. La simultanagnosia, ¿qué quiere decir? Que el paciente no es capaz de definir si hay varios objetos en la misma escena visual. Entonces se le pone al paciente a ver cuántos objetos logra identificar ahí, nada más logra identificar uno solo. Pero no alcanza a ver el lápiz, sí ve la cuchara, pero no alcanza a ver el lápiz. Eso se llama simultanagnosia. La tercera parte del síndrome de Wallin corresponde a la apraxia oculomotora. No es capaz de mover los ojos en una u otra dirección, puede ser horizontal o vertical. Muy bien. Y terminamos entonces la charla y llegamos entonces a las conclusiones y vamos a sacar básicamente 4 conclusiones de esta charla importantes. La primera es que el ojo es una extensión del cerebro. No podemos hablar de uno sin el otro. Ambos funcionan de una forma sincronizada. Y recordemos que el ojo, a pesar de que Charles Darwin mencionaba que es un órgano muy complejo y que se desarrolló a partir del proceso de selección natural, pues es el cerebro junto con el ojo los que se deben llevar los honores. La imagen debe ser enfocada en la retina, por lo tanto es importante también considerar los medios refractivos del globo ocular para poder obtener una imagen nítida, y que eso lo logramos cuando podemos corregir no solamente el desenfoque, tenemos las aberraciones más naturales y que más conocemos, miopía, hipermetropía, astigmatismo, sino el resto de las aberraciones que de una u otra forma se deben cancelar o disminuir su intensidad para poder tener una imagen clara del mundo que nos rodea.
La experiencia visual inicia en los fotorreceptores con el fenómeno de fototransducción. Esa es la parte que sí es increíble del globo ocular. Y ese tejido neural que es la retina. Transformar un estímulo luminoso en un estímulo eléctrico, y ya sabemos que el objetivo de esa fototransducción es reducir los niveles del GMP cíclico. Y que eso se hace gracias a los fotopigmentos, que están en bastones redoxina y en los conos, los 3 fotopigmentos para conos L, M y S. Longitudes de onda larga, media y corta respectivamente. Y por último, que la percepción, la asociación y la relación de la imagen con nuestro entorno, memoria y emociones está dada por las regiones visuales cerebrales. Allí es donde podemos dar significado a lo que observamos, que de otra manera pues no tendría ningún sentido. Y para tener una buena memoria, entonces necesitamos asociar lo que estamos observando a través de ese sistema de asociación visual con lo que ya recordamos y con las emociones que nos genera esa imagen que estamos percibiendo. Así es más fácil de recordar las cosas. Entonces debemos confiar en nuestros ojos. Esta es una publicidad de uno de los equipos de cirugía refractiva que se utilizan actualmente, que es el Trinidad-Maris. Y ustedes entonces pueden determinar que al fondo hay una imagen donde no está muy bien enfocada, hay un coral rojo, pero si nos damos cuenta, aquí hay un pequeño amigo, que es un caballito de mar, que está fijo a ese coral y que se mimetiza con él. Por lo tanto, el sistema visual nos permite discernir esas formas, colores y todo ese sistema en conjunto, globo ocular con el cerebro, el sistema óptico y la vía óptica, o sea, la fisiología visual de la visión, nos permite poder ver ese caballito de mar que de hecho nos está mirando fijamente. Muy bien, muchas gracias y